Muy bien, buenos días. Ya estamos grabando. Tenemos otro viernes IP Time y con un tema muy interesante, un tema provocador desde muchas perspectivas, animales y propiedad intelectual. Y para eso contamos con un invitado que ya ha estudiado el tema, tiene una presentación, todos nos han contado, los que lo han podido escuchar alguna vez, también muy interesante. Así que vamos a disfrutar de la charla de Felipe Claro, un abogado chileno. Él integra en todo lo específico de propiedad intelectual el estudio Claro y Compañía, ubicado en Santiago de Chile, básicamente. Además, tiene una actividad profesional en el ámbito de la propiedad intelectual, en asociaciones, ASIPI, en la propia asociación chilena, a lo largo de su carrera muy intensa. Es decir, no solo está el conocimiento, sino también la organización en pos de los temas de la práctica y obviamente del estudio de los distintos aspectos de la propiedad intelectual. Felipe, adelante. No queremos tomar más tiempo de lo que sea, escuchar tu participación. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Beatriz, IP Time, todos los presentes. Después de esa presentación, veamos si vale la pena la charla. Más que una charla, quisiera que fuera una conversación entre nosotros y no en función de preguntas quizás, sino que de comentarios, de opiniones, y que cada uno se sienta con la libertad de compartir su experiencia en estos temas que son en cierta medida conocidos, pero hay mucho aspecto también por descubrir y ver cómo evoluciona. Mira, la idea mía es compartir una presentación, ir brevemente sobre ella. Es una adaptación de una que hice en ASIPI hace un año atrás, exactamente, y en vez de tomarla como base única de lo que vamos a conversar, quiero simplemente mostrarla rápidamente para que ustedes tengan después material para poder hacer comentarios y compartir opiniones sobre este tema. Entonces vamos con la presentación y les digo inmediatamente de qué se trata. Aquí. No se ve en pantalla completa, ¿no? Se ve como la mirada de tu Ahí, escritorio, ahora sí, ahora completa. sí. Ya. Entonces, veamos. Mira, originalmente, desde hace muchísimos años, y cuando éramos chicos, cuando queríamos ver animales haciendo alguna gracia y entretenernos con ellos, íbamos al circo. Hoy día el circo está en las pantallas y hay todo tipo de circos en Instagram, en Facebook, YouTube, etcétera. No es necesario, aunque sí es una experiencia única ir al circo en vivo y en directo. Las películas también han sido una fuente de actuación y de conflicto también con los animales. Los animales, hay algunos muy famosos, otros no tanto, incluso animales que nunca se conocieron, pero que han dado mucho que hablar. Entiendo que en la película Ben-Hur, en una escena donde se corría en carros romanos en el Coliseo, se dice que murieron 100 caballos en la producción de esa escena. Entonces, hay cosas que suceden y que, para bien o para mal, tienen que ver con el tratamiento que le damos a los animales y su posible incidencia en la propiedad intelectual. Muchas veces se las quiere personificar y se trata de acortar el gap que existe entre lo humano y lo animal. A veces está mucho más cerca, a veces se invierten los papeles, pero en fin, esa es la realidad. Hace poco en IP Time se hablaba de los toreros, si era faena de un torero a una obra artística o simplemente un arte.
Pero nada se hablaba del toro. ¿Cuándo podría ser una obra artística del toro? ¿Cuando cornea al torero o cuando sucumbe en el intento? Depende, siempre se lo mira desde el punto de vista del humano, pero un torero sin toro no puede hacer faena. Y así empiezan a suceder cosas como que nuestros gatos se hacen famosos, el famoso Grumpy Cat. Cuando di la charla a Zipi tenía 3 millones de seguidores, hoy día tiene 2,5. Eh, Va en declive, parece. Entiendo que incluso murió Grumpy Cat y puede ser una de las razones. Si se fijan, este gato es irreemplazable, no hay otro gato que tenga esa expresión, así como Lil Bab tampoco, porque es un gato sin dientes, sin mandíbula, con la lengua siempre afuera, patas cortas, sufre de enanismo, etcétera. Tiene un montón de deformaciones genéticas. También ha bajado su número de seguidores de 2,5 a 2.300.000 seguidores, y hay mucho que hablar sobre sus marcas, su copyright, posibles patentes por sus genes deformados, etc. Keyboard Cat, la misma cosa, ha habido juicios por uso indebido de su imagen. Este es Spike, que es una mascota chilena de una compañía de gas, también chilena, en que es conocido a nivel nacional, pero es un perro que quizá podría ser más reemplazable, porque hay varios perros que tienen ese look, aunque no sean exactamente idénticos. Lo mismo sucede con este collie, que originalmente fue conocido como Lassie, pero yo creo que el Lassie original era en blanco y negro. Esta foto obviamente no es de los inicios de Lassie, el perro no creo que haya durado tanto, por lo tanto se sigue llamando igual, aunque pueda ser fungible de alguna forma la imagen de este perro. ¿Qué decir en el caso del Oncomouse, que es la famosa rata que en Harvard patentaron como una rata con alteraciones genéticas que le producían cáncer para poder estudiar mejor la enfermedad del cáncer? En este caso, más que la imagen del león, lo que está registrado como marca y como copyright es el rugido del león. Igual, de todas formas, el rugido ha ido variando a través de los años, pero es bien característico, todos sabemos a qué compañía pertenece. Este es Lonesome George, entiendo que murió hace poco en las Islas Galápagos, una tortuga centenaria, y que mucha gente ha tratado de apropiarse de su imagen, pero como no le pertenece a nadie, tampoco hay una cuenta en Instagram que realmente la represente, y por lo tanto los ingresos por su imagen no han beneficiado relevantemente a nadie. Aquí sí que estamos frente a animales que pueden ser reemplazados día a día. El hecho de tener un restaurante con un techo en que las cabras corten el pasto del techo, da igual si la cabra es la misma de ayer o la misma del día siguiente. No es como Lil Bab o Grumpy Cat, en que si cambian el animal, ya el efecto es totalmente distinto. Entonces aquí podríamos estar, por ejemplo, frente a una marca de movimiento, podríamos estar una marca fluida, una marca de posición, una marca tridimensional, pero una tridimensional que fluye y que va hacia adelante y atrás del pasto. Además, obviamente, genera un slogan como "Come for the goats, stay for the food", etc. Hay muchas incidencias, también hay gente que reclama que cómo es posible que pongan las cabras sobre el pasto, que hay maltrato de animales, etc. Atapa mucho todo este tipo de situaciones, como por ejemplo también la famosa marca del Peabody Hotels, en que consiste en llevar a la pata y sus patitos todos los días desde el lobby del hotel hasta una laguna. Perdón. Y esto se ha convertido también en una marca muy tradicional de Peabody Hotels, y hay distintas consideraciones. Hay aquí una representación artística, hay una marca de movimiento, etcétera. Ahí podemos después comentarlo, podrá haber opiniones de todo tipo. La famosa oveja Dolly también dio mucho que hablar hace mucho tiempo porque la clonaron y trataron de proteger su DNA, pero resulta que como no estaba alterado y era
un ADN natural, no fue concedida la patente, y también un intento de registrar la marca fue abandonado y no prosperó. Este perro que ven ahí en la foto también es muy conflictivo porque pertenecía a una señora más conflictiva aún, que le dejó 70 millones de dólares de herencia con la furia de todo el resto de los herederos. Entonces hubo un juicio, obviamente, y el juez dijo, bueno, 70 es mucho, dejémosle solo 12 millones para mantener a este perro. Y eso es lo que fijó el juez. Pero siempre en vista de que esa plata fuera usada en beneficio del perro y no en beneficio del cuidador del perro. El cuidador del perro creo que se le fijaron 60.000 dólares anuales por cuidarlo, lo cual no está mal, pero esa plata tenía la intención de ir en beneficio del perro y no de enriquecer al cuidador. Naruto, ustedes lo conocen bien, el macaco que se sacó una selfie en Indonesia y que PETA, que es esta asociación que protege a los animales, trató de adjudicarle el derecho de autor, pero sin éxito, porque el tribunal dijo que no era posible que un animal pudiera gozar del derecho de autor, ni del derecho a la protección de imagen, ni nada, que no había interés para demandar. En fin, también, además de los animales, se ha tratado y se ha obtenido que ríos, montañas tengan personalidad jurídica. Incluso hay gente que quiere que los robots tengan personalidad jurídica. Y aquí hay un tema interesante, porque si un robot empieza a actuar en forma indebida, componiendo en daño cosas o personas, si tiene personalidad jurídica, se transfiere la responsabilidad desde el creador u operador al robot. Por lo tanto, si hubiera algún acto indebido, el responsable sería el robot y no quien lo puso en operación. Como pueden ver, hay un montón de aspectos que se pueden considerar, y la idea aquí es que conversemos, que los que tengan experiencia en estos temas puedan compartirla, no solo preguntarme a mí, sino que me interesa mucho más saber qué otras cosas están pasando. Entiendo que en Buenos Aires hay unos gorilas en el zoológico que les dieron personalidad jurídica, si alguien sabe de eso también es interesante. Y en fin, ¿cuáles son los próximos pasos? Porque hoy día uno puede ser propietario de un animal y no se ve mal, pero puede que en el futuro sea una aberración. Así como hoy día andar en un auto de gasolina o diésel no se ve tan mal, pero puede que en el futuro sea una aberración, y las cosas van cambiando. ¿Y qué va a pasar en este aspecto? Son cosas que hoy nos preguntamos y veremos hacia dónde van. Las corporaciones, los grupos de música, los barcos tienen personalidad jurídica, cosa que en algún minuto era impensable. ¿Qué va a pasar con estos animales? ¿Pueden llegar a tener, y por qué y cómo? ¿Y quién va a ser el beneficiario? ¿El mismo animal o el cuidador del animal? ¿Y el cuidador del animal va a poder enriquecerse con la carrera, entre comillas, del animal? ¿O va a tener que hacer algo que vaya en beneficio de ese, etcétera, etcétera? No los quiero aburrir más, así que dejo de compartir y sigue Beatriz con este IP Time. Bueno, y arrancamos con las preguntas que te vamos a estar haciendo de todos estos removedores casos que nos has traído en abanico. Yo me acordaba uno que faltó, que es el pulpo Paul, ese que daba el pronóstico del Mundial, ¿se acuerdan del pulpo ¿Quién Paul? ganaba? ¿Se acuerdan? Y que lo quisieron emular de alguna manera. Bueno, para poner algunos comentarios y de repente provocar preguntas y a su vez el debate, ¿no? Cuando tú recién comentabas que en algunos lugares comienza a hablarse de persona jurídica del animal, yo recuerdo haber leído que una modificación legal en Francia tenía que ver con una imputación de personalidad. Recuerdo también haber discutido un poco este tema en otro escenario de derecho animal propiamente con una profesora argentina que está en la UBA, que también trabaja mucho este tema. Por ejemplo,
Lo de persona jurídica en el sentido como para ser autor, obviamente es muy difícil, porque nosotros aquí apuntamos a nuestras protecciones, ¿no? Yo personalmente creo que un estatus tutelar para el animal puede ser muy parecido a esa calidad de ser beneficiario, pero no originalmente con desarrollo de derechos, que es muy parecida a lo que es víctima de la guerra de protección internacional, que determinado estatus tiene, desarrolla todos sus derechos no sobre la base de ejercerlos, sino de los deberes de los demás. Entonces, si evoluciona de esta manera, que es identificar una tutela, pero una realidad de no imputar igual derechos y obligaciones, evidentemente hay algo que no podría tener, que es calidad de autor, ¿no? En el sentido de esa personalidad que se protege no tiene ese tipo de protecciones. O esa calidad que se enuncia como personalidad no merece, por no estar la base, ese tipo de protecciones. Algo que va a evolucionar, porque en el mundo está cambiando muchas veces lo que hoy están proponiendo, hasta cambiar el concepto de originalidad, pensando en esa persona de la inteligencia de los sistemas autónomos, ¿no? Pero bueno, eso está muy en desarrollo todavía como para trasladarlo al animal. A mí lo que me hace mucha gracia de estos temas es que cuando se empezó a discutir el tema del robot de inteligencia artificial, muchas veces se apelaba al ejemplo, sí, si había animales que se les decía autor porque pintaban, y ahora es al revés. Ahora, como se ha estudiado y desarrollado tanto esa imputación de esa inteligencia no humana o persona jurídica no humana o sin intervención humana, como dicen, ahora también a veces se plantea si eso no puede venir para el animal como tal. Bueno, pero más allá de esta serie de comentarios que dejo para preguntas por un lado, el otro comentario para hacer es que en el caso de Lassie, de Rex, de la propia Chita, ¿no? La mona, como en definitiva su participación en obras creativas terminan siendo de varios ejemplares, al final es una marca y una especie de franquicia, ¿verdad? Porque no solo es una marca que tiene sus distintos animales que participan de esa forma, la marca Lassie, la marca Chita, la marca que sea, sino que además, en definitiva, esa puede ser la forma de organización para todo lo que es protección en este sentido. No sé, yo puse aquí una serie de temas. Tenemos por lo que veo de los presentes, muy variadas nacionalidades están escuchando. De modo que dejo por mi parte también los planteos de esta manera. Felipe, ¿tú cómo ves ese tema de en qué medida autor el animal, sujeto de derechos, beneficiario de derechos, y por lo tanto le corresponde una parte de lo que pueda vender quien sea de su tutela en el caso que lo pongan a expresar algo, ¿no? Porque no solo fue el caso de Naruto, después está Picasso, hay un escarabajo que lo han puesto pintando las patitas, ha habido unas variedades en los últimos años muy variopintas, vale la redundancia conceptual. Sí, obviamente, si es alguien que no puede comparecer ni defenderse en tribunales, necesita un tutor, alguien que lo represente, y ese alguien puede ser del estilo de esta organización que se llama PETA. Ahora, como nada es gratis en la vida, PETA tampoco es 100% filantropía, porque también es una forma de ganarse la vida. Entiendo que cada ejecutivo de PETA gana entre 2 y 3 mil, 2 y 3 mil dólares como sueldo, y, y ellos tienen que estar promoviendo programas de protección de animales para poder recibir las donaciones que reciben, si no, no las recibirían. Entonces, cualquier persona que trabaje ahí, obviamente se va a ganar la vida, si no, no tiene cómo financiarse. PETA trató de darle protección a la comunidad de cetáceos del mar sin éxito, porque le dijeron, oiga,
estar tirando un poquito la cuerda. Pero, mira, yo creo que es válido que esas sociedades o personas existan en la medida que no tengan como propósito principal hacerse ricos, sino que más bien quizá proteger al tipo de animal o el tipo de actividad. Me imagino en el caso de Lil Bab, ese gato que es deforme con la lengua afuera, podrá tener algún tipo de protección eh, dirigida hacia los felinos que tengan deformaciones físicas y haya algún tipo de organización que los ayude o proteja. Pero en el caso de los animales yo veo que el derecho a la imagen es más bien algo que podría ser como iniciador. En, en 1954, Melville Nimmer propuso el tema del derecho a la imagen y no se limitó a los humanos, sino que dijo que también animales, objetos inanimados y negocios y otras instituciones deberían ser beneficiarias del derecho a la imagen, lo cual fue muy rupturista en esa época y le dijeron que estaba probablemente loco. Eh, Primero solo se aceptó para las celebridades, pero después para otro tipo de gente. Pero ya tenemos barcos, ya tenemos corporaciones, ya tenemos objetos inanimados, tenemos grupos de música que tienen personalidad jurídica y quizá el next step son los animales, puede ser, pero siempre dirigidos por alguien que los pueda representar en tribunales y que pueda llevar a cabo todo el manejo financiero que un animal por sí solo obviamente no, hoy al menos no es capaz de hacerlo. ¿no? Pero bueno, si puede PETA, ¿por qué no puede el dueño del animal, no? También es el famoso tema vínculo-propiedad. Entiendo PETA me refiero como una entidad similar, no ellos en particular, ¿no? Para casos como justamente el protagonista Naruto, que no es no es un animal vinculado a una familia o algo así. Digo por un tema de qué garantías entonces hay que ofrecer o de alguna manera, ya no es un tema de propiedad intelectual, sino de qué como requisito desde la perspectiva de requerimiento para tener legitimidad para firmar por el animal, por decir así, o justamente cobrar. Bueno, en el caso de Grumpy Cat y Lil Bob y del Keyboard Cat, los dueños, que son personas naturales, individuales, han demandado con bastante éxito cuando ha habido infracciones a las imágenes de sus pupilos, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, no es necesario tener una organización, una ONG, basta con que sea el dueño, pero sí, yo creo que lo que se está discutiendo hoy día es cuál es la motivación de ese dueño, es enriquecerse a costa del animal explotándolo o eh, hacer algo que entretenga a la gente pero que también vaya en beneficio del mismo animal y que no sea simplemente un animal explotado. Yo creo que eso es lo Claro, que está más preocupando hoy día. hay un perfil de, bueno, que viva bien el animal, ¿no? Por ahí, o por lo menos no haya abuso. Hay una perspectiva interesante que planteó Fabricio, le vamos a dar la palabra, diciendo por qué no, en vez de autor, hablar de intérpretes ejecutantes. Fabricio, ¿cómo es Sí, eso? muchas gracias, Tris. No, a ver, el inconveniente para reconocer a los animales como autores es que la mayoría de nuestras legislaciones dicen que autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Sin embargo, en el caso de Paraguay, la definición de artista, intérprete o ejecutante dice persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión de folclore, así como el artista de variedad y de circo. Dice solamente persona, no dice persona física. Entonces, si reconocemos algún tipo de personería a los animales, que básicamente la persona, cualquier ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿por qué no? No podríamos eventualmente, no sé si forzar, pero considerar que en una película estos casos de Lassie o de otros no podrían ser considerados como artistas, ya que la ley dice persona, no dice persona física como en el caso de autor. Entonces, le reconocemos algún tipo de personería a los animales para que eventualmente puedan ser considerados como artista o intérprete. Es, digamos, una duda que me surgió. Felipe.
Bueno, obviamente cada legislación tiene sus particularidades y hay que partir por adaptarlas a estas realidades si queremos hacer un cambio. No creo que las legislaciones estén preparadas para algo tan rupturista como reconocerle derechos a un animal. Sobre todo que, por un lado, un animal, eh, no sé, puede estar actuando en una película y por otro lado, un animal de la misma raza está siendo faenado en un matadero para ser puesto en la mesa de la misma persona que estaba gozando con la película. Entonces, eh, hay que ponerse de acuerdo, qué es lo que queremos, cuánto queremos avanzar, qué tanto queremos estirar la cuerda. Son temas que son complejos porque implican un cambio radical en la forma de vivir. Sí, derivado del comentario de Fabricio, el punto también es un animal entrenado, es un intérprete, ¿no? Y por ahí viene el tema, es el training, ¿no? Lo que le agrega, porque incluso lo que puede ser una actividad que cuando surgen todos estos comentarios, autor, no autor, bueno, en definitiva es un training implica interpretar, esa es el marco, ¿no? Bueno, capaz que no en la misma dinámica, pero es una fuente para articular un tipo de norma. José Roberto nos pone, no encontré en el link que pusiste, que traté de mirar, un proyecto que tiene un amigo de José Roberto en Colombia, que debe ser un proyecto relacionado con estos puntos, ¿no? De atribución de personería. No sé si quieres comentar algo, José Roberto, al respecto. Bueno, muy buenos días a todos, saludos desde Colombia, espero que estén bien. Por acá las noticias no son muy buenas, pero me alegra poder participar en este debate en un tema más alegre. Yo simplemente quería ahí compartirles es un proyecto de un amigo, de la esposa de un amigo que tiene algo que se llama Van Dog, ¿sí? El nombre es muy creativo, creo, y básicamente consiste en que los perros, ella les da como una serie de instrucciones para crear unos lienzos con sus patas. Este proyecto incluso, bueno, tiene marca y lo franquició en México, pero obviamente el tema de la autoría ahí es obviamente muy discutible, ¿no? Si eventualmente pues podríamos decir que ella podría tener algún derecho sobre eso, porque pues hasta el momento pues vemos que la legislación no contempla propiamente un animal como un autor. Pero pues sí, quería compartírselos también por si quieren opinar eh, ellos también, bueno, yo en mi caso no tengo perros sino gatos y también estaban pensando en implementar algo como Cat Vinci, jugando con el nombre también de Da Vinci, como Van Gogh y Van Gogh. Pero se los mando ahí por si les interesa conocer también un poco el proyecto que está relacionado también con lo que estamos hablando. Muy interesante. Incluso vi que invita a que se acerquen otros perritos, la señora que tú dices. Pero claro, tiene muchas dimensiones el tema, ¿no? Nosotros estamos mirando la parte de propiedad intelectual. Obviamente, cualquier tipo de planteo que tenga que ver con un reconocimiento tutelar respecto del animal con prescindencia de su carácter de objeto, que es el que parece que está quedando fuera, ¿no? Bueno, tiene que contemplar también el bienestar del animal y todo lo que implica el no abuso, por decirlo más claramente. Digo pensando en cómo tendría que ser un pronunciamiento legal. A ver, muy distinto al tema robots, ya que estamos con el paradigma en este momento del debate de la persona no humana sobre la base del llamado robot de inteligencia artificial. Evidentemente hay una serie de circunstancias propias de este ser vivo que lo hacen muy distinto a lo que puede ser un camino del derecho para atribuir algún grado de personería, obviamente distinta a la humana, al robot, ¿no? Digo porque estamos hablando de cosas distintas. Bueno, obviamente, si vamos a hablar de propiedad intelectual, vamos a hablar de la parte artística o de entretención,
y es lo que diferencia, por ejemplo, a un circo de un zoológico. El circo tiene por objeto entretener a la audiencia a través de actos que son atractivos para el espectador. El zoológico puede ser más triste en el sentido que son animales puestos en sus jaulas o lugares y simplemente uno los va a mirar, pero no es la motivación inicial de ir a un zoológico ver que haga una gracia el animal, simplemente es conocerlo. Por lo tanto, eso yo creo que quedaría excluido de la parte de propiedad intelectual. Y en el caso del animal que hace su gracia, claro, Fabricio tiene razón, muchas legislaciones no permiten que sean considerados intérpretes o ejecutantes, pero pareciera que el cambio más fácil va por el lado de la protección de la imagen, más que del derecho de autor. Y la protección de la imagen podría darle derecho, por ejemplo, al que provee el toro en una corrida de toros, a que quien quiera profitar de la imagen del toro y no del torero, necesita alguna autorización, porque obviamente nadie va a reproducir imágenes del torero sin su autorización. Y quizá con el toro o con estos gatos que salen en internet debiera suceder algo similar en el futuro, si es que la evolución de este tema va en esa dirección. Se planteó en 1954 y van a cumplirse más de 70 años y todavía no está resuelto el tema. Voy a leer un comentario de Vicky González Silvano y luego la pregunta de Paola. Vicky González, porque tiene relación con lo que veníamos diciendo ahora. Dice González Silvano, en Argentina hay 5 fallos que reconocen los animales no humanos como sujetos de derecho. La pregunta sería, ¿los animales no humanos crean arte? Y de crearlo, ¿quieren comerciarlo o quieren seguir comerciando? No sé si la doctora quiere hacer algún comentario al respecto. Ahora justo apagó la cámara, recién tenía hace unos minutos la cámara prendida, pero bueno, igual el sentido viene por esta reflexión. Sí, sí, el tema es este. Doctora, usted es experta en derecho animal. Yo soy la que tengo a cargo la materia de derecho animal en la UBA. Yo le escuché una charla suya para escribanos el año pasado en Montevideo, por Zoom. De ahí la ubico. Un gusto tenerla acá. No, el placer es mío y el tema me parece re interesante. No, el planteo mío es esto. Primero, comentaba que si bien la legislación es muy poco amigable con los animales, especialmente como bien dijo el doctor, con respecto a que por un lado los están haciendo un film y por el otro lado se los está matando, ¿no? Para ponerlos en el plato. En la Argentina hay 5 fallos en los cuales se declaran a los animales sujetos de derecho. 2 a homínidos, 3 a los animales, y en esos 3 casos son perros, ¿no? Pero no dicen los perros son sujetos, dicen los animales son sujetos, ¿no? O sea que desde el 2014 hasta ahora nosotros tenemos, digamos, jurisprudencialmente bastante en el tema, no así legislativamente. Pero mi pregunta es, primero creo que el primer paso sería reconocerles la entidad de sujetos de derecho, para poder decir que puedan tener derecho de autor. Si no le reconocemos eso, va a ser difícil poderle reconocer el derecho de autor. Después entraría la discusión si lo hacen a través de un pedido de uno de otro, como sea, y por lo tanto si a quién le corresponde ese derecho de autor, si al que le pidió que trabajase para él, entre comillas, si bien para mí los animales no trabajan, pero si yo le pido a un mono, en caso que tuviera un mascotismo, que saque la foto, le diera para que saque la foto, si la foto sería a través de un pedido mío, si correspondería a él o a otro, pero sería una discusión a plantear. ¿Y quién sería el responsable por el animal, por responder por él? Porque que yo sea su cuidador responsable, nosotros tenemos la idea, desde la materia y desde el seminario de investigación, de no usar nunca la palabra dueño. Nosotros somos cuidadores responsables porque no somos poseedores de nadie, ¿no? Entonces, viene toda la complejidad que podría traer todo esto de esto. Ahora la pregunta es, ¿crean los animales arte? Y si lo crean, ¿lo quieren comercializar? Entonces, de ahí en más,
la discusión del derecho de autor, sino lo que estamos hablando es, sí, de momentos espasmódicos, como el caso de Naruto, que fue que él toma el celular y saca la foto. Pero cuando vi el tema de los elefantes en Indonesia, el caso de los elefantes es un claro caso de maltrato. Los elefantes cuando pintan son obligados a pintar con pinchos en las orejas y todo lo demás, o sea, con lo cual es más detestable lo mío hacia eso que la creación de ellos. Entonces, un poco eso es, la primera pregunta que tendríamos, a mi juicio, que hacernos, es si tienen un derecho de autor, ellos mismos, si lo quieren tener, si quieren participar, y en el caso de tenerlo, ¿cuál sería el que deberíamos reconocerles y hasta dónde? Porque, por supuesto, desde la premisa, son sujetos de derecho. Si son sujetos de derecho, bueno, hasta dónde este sujeto con capacidad limitada tiene la posibilidad de trabajar en una obra y hasta qué se le debe reconocer o no. Creo que la pregunta por ahí viene por ahí, ¿no? Por eso quieren comercializarlo, o sea, esta es la pregunta del millón, ¿no? Sí, sí, el componente voluntad, cuán importante es en la calificación de autor, en definitiva. Totalmente. Digo, ese es el punto. ¿Puede un animal decir, o uno puede decir el animal tiene voluntad? Claro, se muteó, doctor, ahora sí. Sí, capaz que sí, capaz que no. Yo he visto gente sacar fotos a perros y el perro ponerse en pose. Y no porque esté habituado a ser un perro como puede ser en el sur, en la Argentina, que vemos los San Bernardos, que es directamente ya ven un humano y se ponen en pose. Sino porque son así. Pero la pregunta es... creo que es más complejo, el tema volitivo hace la diferencia. No es como los animales de servicio, los animales no trabajan. Esta es la realidad, los obligamos. Felipe, adelante, perdón que yo ahí me hice un comentario antes que contestaras. No, yo estoy muy entretenido mirando todas las participaciones, muy interesante lo que dice Vicky respecto de lo que se puede o no se puede, o se debería o no se debería hacer. Toda esta discusión me recuerda también lo que está pasando en el tema de las patentes con la inteligencia artificial, porque una discusión parecida existe. Hoy se discute si un computador puede ser inventor de una patente. Entonces, hay países que dicen que sí, que nada impide que un computador con inteligencia artificial sea capaz de hacer un invento, pero muchos países dicen no es posible porque tiene que ser una persona física la que sea inventor, o al menos que participe un humano en la invención. No hay problema en que la inteligencia artificial apoye a ese inventor en su quehacer creativo, pero no puede ser autónoma en la creación, aunque la creación sea mejor que de la persona. Simplemente las legislaciones no lo aceptan. Entonces aquí un poco es lo mismo. Si son personas las que son sujetos de derechos de propiedad intelectual, nunca un animal va a ser partícipe de esos beneficios, así como el computador de inteligencia artificial tampoco lo va a hacer mientras no se modifiquen las legislaciones. Pero es un tema de voluntad, qué es lo que se quiere hacer, hacia dónde se quiere ir, y esto acarrea a todos los países porque son temas globales, no basta con tener uno. Uno podrá empezar el movimiento, pero va a ser muy lento. Tiene que ser algo realmente internacional y a nivel global. A propósito del tema patentes, Paola, que yo había dejado para atrás porque estábamos hablando de derecho de autor, dice, ¿cuál es la posición de Felipe sobre la bioética en temas de patentes sobre animales transgénicos? No, Paola, te mandé la pregunta, arreglate tú. Perdón, Felipe, aparte es un disparo veía un disparo directo, pero voy a hacer Fuego amigo es esto. No, pero en realidad, ¿sabes por qué? Porque como pusiste dentro de las imágenes que compartiste de todos los casos, pusiste el caso de Oncomouse,
y hubo justamente un registro de patentes. Entonces, si querés lo de bioética, si no te querés inmiscuir, pero bueno, la patentabilidad de los animales transgénicos o con mutación genética, un poco ahí, así no te meto en el embrete de la bioética. No, a mí me parece terrible ver al OncoMouse cada vez que hablo y veo esa imagen, se me aprieta el corazón, pero no soy yo quien para ir a meterme a lugares donde no me han preguntado mi opinión, pero a mí personalmente me choca el OncoMouse. Es un tema complejo, ¿no? Es porque complejo, sí. En realidad, en una perspectiva ventaja-desventaja, Claro. las ventajas en el sentido de, es tan impresionante, no hablo de la económica, porque eso también es otro tema, pero entonces es muy, además uno de los argumentos, porque el gran debate del OncoMouse en realidad tuvo lugar en Europa, porque más o menos ya tenían Chakrabarty de por medio en Estados Unidos y pasó de largo. En Europa decían, esos animales solo existen porque los crean para eso. Entonces, eso también es chocante, ¿no? Pero Sí. son argumentos distintos a lo que venimos comentando. Claro, la patente del OncoMouse fue otorgada, entiendo, en Europa, Japón, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Sí. Sí. Me acuerdo que el Mira, gran debate de los 90 fue parte de, o un poquito antes, fue Europa, ¿no? La moral y el tema sociológico, ¿no? Claro. Y lo que sí. decía Beatriz, perdón, de la utilidad respecto de para qué fue creado, ¿no? Inclusive para el tema de todo el estudio de cáncer, ahí se ponen en la balanza un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pero también en definitiva, si es patentable o no es patentable, por eso mencioné la bioética como antes de la propiedad intelectual. El punto es que Claro, más allá mira, de la perdón, digo que más allá de la patentabilidad, porque patentar significa una decisión de derecho, en definitiva. El tema es que igual lo hagan, ¿no? Perdón, adelante, Felipe. no, disculpa que te interrumpí, dale nomás. Solo voy a comentar que es un tema cultural. Eso varía de región en región y de civilización en civilización. Hay grupos culturales que consideran que la persona es preeminente sobre todo el resto de lo que existe y todo lo que esté fuera de su cuerpo es sometido a esa persona. Y hay otros grupos culturales que consideran que la persona se integra con el entorno, con el medio ambiente y no es el cuerpo aislado, sino que como parte de un gran engranaje y ven los ríos, las montañas, los animales como parte de su mismo ser. Entonces, aquí hay obviamente muchas concepciones cosmológicas que considerar y alguna tendrá más, primará sobre la otra, pero no porque sea la más correcta, sino que porque es la que está vigente. Y eso cambia y evoluciona. No, y hago una aclaración, que tampoco era para tener una posición, digamos, sumamente estricta o definida, porque lo que tú decías, la variabilidad en estos temas y la idiosincrasia incide muchísimo, sino simplemente como estaba enfocada todas las preguntas a la parte artística, me pareció interesante por lo menos dejarlo sobre la mesa el tema, ¿no? Y que cada uno se quede pensando posiciones, vea esos fallos internacionales que están publicados en la página de la OMPI, quien no los conozca para que los puedan ver, y me parece muy interesante ir incorporando esos conceptos también. Gracias, Sería Felipe. interesante ver qué opina el resto de las audiencias, sobre todo los que han Sí. participado, si hay algo que hay varios mensajes, voy a ir haciendo los comentarios de los mensajes porque ya tenemos algunos más. Bueno, Jesús Vega hace unos minutos comentó el tema de derechos en la perspectiva de nuevo de derechos de autor. Dice, un punto es sobre el tema de sujetos de derecho en el tema animales no humanos, si estos tienen derechos morales o tendrían derechos morales y derechos patrimoniales administrables por sí mismos o terceros, claro. El tema de cuando uno habla de autor está el tema de derecho moral, ¿no? Y más allá de quién cobra y qué se hace con el dinero. Yo creo que cualquier hipótesis de autor o de autoría en animales
siempre sería algo sui generis, y nada parecido con persona física, y mucho más difícil y remoto que lo de la autoría para el robot. Yo veo más lejos este tema que la cuestión, porque en definitiva el tema robótica y atribución de obligaciones y derechos va a terminar organizando una faceta del tema industria y responsabilidad por daños. Aquí el debate en animales es más complejo. Voy a leer 2 o 3 y luego Felipe nos hace los comentarios. Vi que acá Mario, que es de Portugal, que hoy nos acompaña de Oporto, es un mensaje directo. Dice que en Portugal hay legislación sobre protección de animales, pero no específicamente propiedad intelectual, es el estándar, sí. Muy amable el comentario. Luego, bueno, José Roberto puso un link de un libro sobre derecho animal de un colombiano, y nos deja el dato también Vicky González Silvano para cualquier comentario de seguimiento. Y después agrega Jesús Vega, yo quería volver al comentario En una perspectiva pragmática, las autoridades en materia de PI no regulan la protección desde un punto de vista moral o ético, es la sociedad desde la perspectiva de actor activo y proactivo el que conduce legalmente a las autoridades a la concesión o denegación, generando fallos y decisiones y modificación a la legislación, lo cual no está escrita en piedra y evoluciona en el tiempo. Ese es el comentario de temas derechos que redondeaba Jesús. Bueno, obviamente, como se dijo anteriormente, el tema central es si los animales tienen derechos o no. La propiedad intelectual es una especialidad dentro del derecho, pero no es la regla general. Por lo tanto, yo creo que hablar de derechos morales o patrimoniales sería demasiado, hilar demasiado fino, si todavía no sabemos si tienen derecho o no. Primero resolvamos ese punto y después vemos cómo vamos al detalle. Y con respecto a los robots, obviamente es un tema de traspaso de responsabilidad hacia ellos, de desligarse de los errores que uno puede cometer en la programación y echarle la culpa al robot para que no me metan preso a mí. Yo creo que por ahí va un tema de responsabilidad e indemnización de perjuicio. Yo creo que obviamente no son comparables una máquina con un ser vivo, pero choca menos y parece que la gente está más dispuesta a considerar a un robot como una entidad sujeto de derechos que a un animal, porque entre otras cosas uno no se come los robots, pero los animales sí, entonces hay un conflicto importante, entre muchos otros. Sí, yo lo del robot lo veía más fácil como algo artificial para sacarse el problema responsabilidad, no porque me pareciera que lo merece como igual, ¿no? Sino como un artilugio. Tenemos una pregunta de Arévalo, que ahora bajó la mano, pero ahora volvió con la manito. Arévalo, adelante, ¿quiere comentarnos, Álvaro? Álvaro, ¿estás muteado? Ahí estoy. Es que tengo un tema con la cámara. Espérate, déjame. Ahí está. Ahí. Hola. No, Hola. Mira, básicamente, siempre que llegamos a este tema, porque no es un tema desconocido, yo creo que para todos los que estamos acá, muchas veces hay que partir desde el inicio, como se dice. Y yo ahí cito al Código Civil de don Andrés Bello, que establece claramente la diferencia entre sujeto y objeto de derecho. ¿Y por qué quiero llegar a eso? Porque finalmente aquí todo se reduce, creo, en mi modesta opinión, a un cambio de paradigma. No puedo, o sea, me adhiero a todo lo que se ha dicho aquí anteriormente y agrego un tema también. Hay una película que se llama El hombre bicentenario, no sé si se acuerdan, con Robin Williams. Bueno, que el protagonista es una máquina, parte siendo un robot, y él tiene prácticamente la inmortalidad a su lado, porque puede ir cambiando de piezas, y de a poco este robot va humanizándose, y su gran lucha finalmente es por tratar de ser humano. Entonces, cuestión que finalmente
logra en la película, y finalmente él opta por tratar de lograr que se degeneren sus partes al límite de poder morir como un humano. ¿A qué me refiero con todo eso? Que finalmente lo que está aquí en juego es el cambio de paradigma de cómo entendemos qué debe ser una persona. Y básicamente me refiero al tema de inteligencia artificial y la posibilidad de que en algún momento la máquina llegue a tener conciencia a sí misma. Pero mientras no llegue ese día, claramente los sujetos de derechos son personas, ya sean naturales o jurídicas, y el resto son todos objetos. Y de esa perspectiva, el tema de derecho de autor, a mi modo de ver, tiene una piedra de tope que es angular, que es que finalmente toda obra, toda expresión artística tiene la impronta y la personalidad de su autor, que es una persona natural. Entonces, de esa perspectiva, el análisis yo creo que surge un poco lo que decía de Felipe, oye, ¿cómo trasladamos la responsabilidad, una eventual responsabilidad pecuniaria, o bien cómo podemos explotar la habilidad de un animal? Apunta básicamente a derechos que tienen más que ver con una responsabilidad extracontractual, creo yo, que con el derecho de autor mismo. Incluso el derecho de imagen. Acá en Chile el derecho de imagen está reconocido constitucionalmente, no hay una ley expresa que lo reconozca, pero finalmente está adscrito al artículo 19 de la Constitución, que habla de los derechos de las personas. Entonces, de esa perspectiva, creo que hay que mirar hacia soluciones sui generis, por decirlo de alguna manera, más que mirar a lo que es la propiedad intelectual, derecho de autor clásico, cómo se trata de forzar, a mi modo de ver, en una discusión. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Claro, como un derecho de remuneración por algo que le hacen hacer, y una tutela respecto de quién percibe, una cosa así. ¿Te parece, Felipe? Yo creo que si no tienes un tutor es difícil dar el paso. Tiene que haber algo intermedio. ¿Sí? Imagínate que son cosas tan dramáticas. En el pasado, y hasta no hace mucho, la gente era dueña de personas que eran consideradas objetos, los esclavos. Hoy día hay un gran revuelo porque el antepasado del antepasado del antepasado era traficante de esclavos, y entonces toda su familia hacia adelante es indeseable hasta el día de hoy. Se están pasando esas cosas. Entonces, como dice Álvaro, el Código Civil establece que están las personas y los objetos. Había muchas personas en la antigüedad, en la época de los romanos. Si tú ganabas una batalla, el rey que perdió pasaba a ser esclavo inmediatamente, y los sabios y toda la corte pasaban a ser esclavos y dejaban de ser personas. Y era algo que sucedía. Hoy día los animales son cosas y no personas. Puede que nunca lo sean, pero puede que sean cosas con sujeto, con algún tipo de derecho. Pero esos son movimientos globales y a veces no tan pacíficos. Entonces hay que ver. Imagínate, quizás los veganos están iniciando el proceso porque toda la gente que come carne hoy día es indeseable y debería comportarse como los veganos quieren. ¿Cómo va a surgir eso? Hay muchos adeptos cada vez. En algún minuto pueden ser mayoría y digan, se acabó, no hay más faena de animales, se acabaron los cinturones de cuero, los zapatos de cuero, vamos todos a vivir distintos. No sé. Son cosas que toman muchos años y quizás siglos, pero en algún minuto empiezan imperceptiblemente como una brasa que hace después un incendio que no se puede apagar. Sí, son los procesos sociales irreversibles, ¿no? Hay por ese lado, uno no lo ve siempre igual porque está metido adentro de la historia, pero cuando uno mira para atrás, si en tantos temas ha habido evolución, en estos también, ¿no? Acá agrega una reflexión, hablando de estas innovaciones. José Roberto dice, ¿por qué debemos considerar más un robot que es una creación humana que un animal no humano? Que a su vez fue la reflexión de Vicky González Silvano. Y José Roberto dice, no lo había pensado así, pero veo que es un argumento muy importante en contra de un intento de otorgar autoría o crédito de inventor a un sistema de inteligencia artificial. Bueno, es la reflexión ética.
yo miro un poco eso cuando uno habla de robot, en realidad una estrategia industrial, darle una categoría como el revuelo que significó en términos históricos que existiera una persona jurídica en el mundo, que había solamente personas físicas, ¿no? La idea de persona jurídica en su momento debió ser muy complicada, cosa que nosotros en el medio de este momento de la historia ni nos planteamos que es lo más como complicado, porque es lo más natural, ¿no? Pero bueno, dice, Fabricio, ¿quieres hacer tu reflexión? No, no, simplemente digo que tanto se date con el tema de inteligencia artificial y haciendo un paralelismo. No podemos hablar de autoría o derecho de autor en creaciones realizadas por máquina. Entonces, podemos aplicar el mismo criterio para los animales. Hablemos de un derecho sui generis para las Sí, creaciones que son realizadas por animales, como con una una finalidad alternativa. tuitiva, Exacto. mientras no termine la evolución, digamos, por el lado del derecho animal, por decirlo así, propiamente, pero algo así desde la propiedad intelectual puede realizarse. Va a tener que ser en combinación también con temas bioéticos y demás, ¿no? A Quizá ver, Felipe. va a haber que crear entidades reguladoras que estén a cargo de administrar esos derechos hasta que se establezca un sistema definitivo. Como gestión colectiva, decís tú, una entidad que regula, no gestión Ujú. colectiva, tal vez, o por qué no, ¿no? Porque igual puede ir por un camino de lo plástico. Pero si la forma es, por ejemplo, tutelar que la creación no sea, como el caso de los elefantes, ¿no? Es decir, no provenga de una situación de abuso, el camino también, desde la mirada como propiedad intelectual, yo creo que tendría que ir por ese lado. Quizá, mira, Reitero, sí, es interesante lo que tú dices, Beatriz, porque si uno quiere profitar, decirlo de alguna forma, con un animal, y que a ese animal se le reconozca protección, ya sea por la imagen o por la propiedad intelectual de otro aspecto, esa persona solo podría estar habilitada o capacitada para profitar si es que estuviera debidamente registrada con una entidad que chequee que no está explotando al animal, sino que lo está tratando bien, que los beneficios van en pos de una causa pro animal, etcétera. Y podría haber por países o por regiones ese tipo de entidades que administren o vean si las platas están siendo bien usadas, y que también se hagan proyectos pro animales con esas mismas platas en un porcentaje. No sé, se pueden inventar muchas cosas. claro, pero una invención así, pienso, bueno, y que gane dinero ese señor también, porque de última pone su esfuerzo para que funcione el tema. Exacto, pero esa entidad también se preocupa que no esté Ahí va. maltratando al animal. Y una parte aplicada a algo, no sé, digo, pensando en nuestra evolución de los comentarios que llegamos a la instancia sui generis, ¿no? Claro, como dice Vicky, si hay defensor del niño, ¿por qué no el defensor animal? Exactamente. Perfectamente. Sí, adelante, doctora, ¿qué quiere usted decir? No, que me parece que lo interesante en cualquier cosa que se plantee, ¿no? Más como es el derecho intelectual, es una parte chica del derecho, es que no haya explotación por parte del humano del animal. Nosotros somos magníficos para buscar la forma de explotar y dibujarlo, que no es explotación, que realmente es lo que le gusta hacer, que para eso nacieron, que para... Entonces, si hay algún derecho intelectual o artístico que le corresponda, que sea el que maneje esos fondos, sea también, como bien dijeron, para una organización que se encargue de que no exista maltrato, que viva dignamente, que haga esa actividad si tiene ganas y si no, que no la haga, ¿no? Pero justamente que no haya una creación de tal especie para hacer tal cosa porque da dinero para cuidar animales, porque si no nos encontramos en esa incongruencia de que explotamos a algunos para otros, o como sucede en mi país, que se hacen rifas a favor de los animales y el primer premio es un cordero, ¿no? O sea, esas cosas que uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Impresionante. Entonces, sí, somos terribles. Entonces digo,
que después nosotros le decimos, no podés un cordero, o peor cuando te ponen un cordero vivo porque es para una escuela, ¿no? Y vos decís, ¿y vos qué pensás? Que se lo van a llevar para cuidarlo y no para comerlo, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que a la vez tiene que estar lo suficientemente, estas cosas lo suficientemente reguladas si se aceptan de forma tal que no evitar la mayor posibilidad o evitar la mayor posibilidad de fraudes. Y nosotros los humanos somos una especie que nos autoexplotamos en el día de hoy. O sea, el tráfico de personas, la explotación sexual, la explotación infantil, o sea, lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, siglo XXI. Un animal, ¿por qué no lo vamos a explotar? Si total no tiene nuestra capacidad intelectual, como si todos los humanos tuvieran la misma capacidad intelectual. O sea, somos muy particulares, por eso digo, yo siempre voy con cuidado en esos temas. Bien, yo veo que estamos en la hora, se me pasó totalmente. Yo quiero que haga una última intervención de las de hoy Jesús Vega, que ha hecho varios comentarios y hay un último algo extenso. Si quiere hacernos llegar su comentario, decirlo, es decir, abrir el micrófono y comentarlo, Jesús. O capaz, a veces hay problemas de micrófono y lo leo yo. Bueno, solamente, entonces, si no abre el micrófono, quería comentar, leo lo que redondeaba. Claro, problemas de micrófono, a veces pasa. Decía, bueno, lo que aporta aquí Jesús tiene que ver que cuando hablamos de robots hay que diferenciarlos de inteligencia artificial. Claro, robots no es solo inteligencia artificial, uno es un ente generalmente físico, la IA es una entidad intangible, el GPT-3, transformador preentrenado, es decir, está comentando, se ha demostrado que puede comprender indicaciones en lenguaje natural, hoy es lo más adelantado, ¿no?, que venimos teniendo en prácticamente cualquier tema, y generar contenido de texto original y relevante. Aún así, una obra derivada de ella, habiendo sido alimentado de forma automatizada y sin que intervenga una persona, genera una obra, pero aún así no es una persona quien la hace, destaca Jesús, por lo que no se puede identificar al sujeto de derecho. Sí, yo creo que si tenemos nuestro concepto de autor y nuestro concepto de originalidad, no podemos hablar en el caso del robot, ni en el caso del animal, de un autor ni una obra de arte, ¿no? Por eso pensamos que tiene que haber la visión evolucionada que están construyendo desde, más obviamente por razones económicas, los robots de inteligencia artificial, y bueno, y la parte de animal corre por otro lado. Bueno, es 1:04. Creo que los comentarios que estaban planteados los fui leyendo o manejando. Si alguno me faltó, me lo dice o calle, porque estamos por terminar. Parece que nadie más agrega. Hay otra reflexión de José Roberto del tema inteligencia artificial y robots como algo distinto, y no autor. Bueno, Felipe, ¿nos quieres dar algún mensaje de despedida? Porque ya estamos agradecidísimos de contar contigo, viste que surgió una cantidad de temas y comentarios. Felipe. No, simplemente les quiero agradecer por la invitación, creo que ha sido muy interesante la conversación y está dicho todo lo que hubiera esperado que se pudiera comentar en esta reunión de hoy, de 1 hora. Creo que ha sido muy, muy, muy llena de información, y simplemente decir que nos referimos a los animales, pero ni siquiera partimos hablando de las plantas, entonces son temas que vienen. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos, a todos los habituales y los no habituales. Y queda el video de YouTube en nuestro canal para que sigamos reflexionando y analizando todo esto. Gracias a todos y nos encontramos el próximo viernes. Que pasen muy bien. Chau, chau. Gracias, nos vemos. Chao, chao.